¿Alguna vez te has detenido a pensar si el apóstol Pablo tuvo esposa e hijos? Después de todo, fue uno de los mayores misioneros de la historia cristiana, escribió gran parte del Nuevo Testamento y viajó incansablemente para esparcir el Evangelio. Pero, ¿y su vida personal? ¿Acaso renunció a tener una familia para seguir su llamado? ¿O será que estuvo casado antes de su conversión? En este video, vamos a explorar lo que la Biblia y la historia nos dicen sobre la vida familiar de Pablo. Si estuvo casado, tuvo hijos, era viudo o siempre fue soltero, ¿por qué nunca los mencionó? ¿Y cómo influyó su misión en sus decisiones personales? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar puede cambiar tu perspectiva sobre este gran apóstol. Pero antes de profundizar en este estudio, es importante aclarar un punto. La Biblia no menciona directamente si Pablo tuvo esposa o hijos, y cualquier información más allá de eso proviene de hipótesis basadas en el contexto histórico, las tradiciones judías y las interpretaciones académicas. Nuestro objetivo aquí no es afirmar nada más allá de lo que las Escrituras revelan, sino explorar posibilidades que nos puedan ayudar a entender mejor la vida del apóstol. Cuando mencionamos costumbres judías, relatos históricos o incluso suposiciones de estudiosos, lo hacemos solo como un medio para ampliar nuestra comprensión del contexto en el que Pablo vivió. Por lo tanto, todo lo que se mencione aquí que no esté claramente en la Biblia debe ser visto como un análisis complementario y no como una verdad absoluta. La palabra de Dios es nuestra fuente principal, y es en ella donde encontramos la enseñanza esencial para la fe cristiana. Con esto aclarado, vamos a entender si Pablo podría haber estado casado y qué indicios nos da la Biblia sobre su vida personal. Pocas historias en la Biblia son tan intensas y transformadoras como la de Pablo. No fue solo un seguidor de Cristo, fue uno de los mayores responsables de esparcir el Evangelio por el mundo, pero su viaje hasta ese punto fue todo menos obvio. Pablo, originalmente llamado Saulo, nació en la ciudad de Tarso, una importante metrópoli del Imperio Romano. No era un hombre cualquiera. Desde niño fue educado en las tradiciones judías más estrictas, perteneciendo a la élite de los fariseos. Su maestro fue nada menos que Gamaliel, uno de los más grandes sabios del judaísmo. Esto significa que Saulo conocía la ley de Moisés como pocos y tomaba su fe muy en serio. Pero él no solo conocía la ley, la defendía con un fervor absoluto. Cuando el cristianismo comenzó a crecer, vio este movimiento como una amenaza mortal para la pureza de la fe judía. Para él, los seguidores de Jesús eran blasfemos que debían ser eliminados, y no dudó en actuar. Saulo se convirtió en uno de los mayores perseguidores de la iglesia primitiva. Perseguía a los cristianos, aprobaba arrestos y estuvo presente incluso en la ejecución de Esteban, el primer mártir de la fe. Su celo era tan grande que pidió autorización para ir a Damasco a arrestar más seguidores de Cristo. Pero fue en ese viaje cuando todo cambió. En el camino, una luz que venía del cielo lo derribó al suelo. Una voz poderosa resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Era el mismo Jesús hablándole. Ciego, confundido y sin entender lo que estaba pasando, Saulo fue guiado hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, enviado por Dios, oró por él y su vista fue restaurada. Pero algo más grande ocurrió. El corazón de Saulo también fue abierto. Finalmente vio la verdad. Desde ese momento, ya no era el fariseo arrogante que perseguía a los cristianos. Se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles. El perseguidor se convirtió en perseguido. El enemigo del Evangelio se convirtió en su mayor propagador. Pablo no solo aceptó a Jesús, dedicó cada segundo de su vida a anunciar la salvación. Fue encarcelado, azotado, apedreado y aún así nunca desistió.
Escribió cartas que forman gran parte del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio a lugares donde nadie jamás imaginó. Su vida no estuvo marcada por la gloria terrenal, sino por un compromiso absoluto con Cristo. Y es por eso que, siglos después, su nombre sigue resonando como uno de los mayores ejemplos de transformación y entrega que jamás existieron. Pero, a pesar de conocer tanto sobre su vida ministerial, un detalle siempre ha generado curiosidad. Pablo tuvo esposa y hijos, era viudo o fue abandonado. A lo largo de la historia de la Iglesia, estudiosos y teólogos se han dividido sobre el estado civil del apóstol Pablo. Algunos argumentan que era soltero, basándose en sus propias palabras en 1 Corintios 7:8. Digo, pero a los solteros y a las viudas, bueno les será si permanecen como yo. Otros sugieren que pudo haber estado casado y luego viudo, considerando su formación farisaica, ya que era común que los fariseos estuvieran casados. También hay quienes especulan sobre un posible divorcio debido a su conversión al cristianismo. Sin embargo, la verdad es que todas estas conjeturas solo sirven para satisfacer la curiosidad humana. Ninguna de ellas altera la realidad innegociable de que Pablo fue un instrumento soberanamente elegido por Dios para desempeñar un papel singular e indispensable en la historia de la Iglesia cristiana. Sabemos que Pablo fue uno de los escritores bíblicos que más abordó el tema del matrimonio, pero siempre con una visión equilibrada entre la importancia de la unión conyugal y los beneficios de la vida célibe. Para él, el matrimonio era algo bueno e instituido por Dios, pero el celibato permitía una mayor dedicación al reino. Desde los tiempos de los padres de la Iglesia, algunos intérpretes han sugerido que difícilmente el apóstol Pablo estuvo casado. Para respaldar esta sugerencia, las personas recurren principalmente a lo que Pablo dice sobre su situación en el capítulo 7 de 1 Corintios al tratar las cuestiones del matrimonio. De manera directa, el apóstol escribe: «Desearía que todos los hombres fueran como yo soy. Sin embargo, cada uno tiene su propio don dado por Dios. Uno este don, otro aquel. Pero digo a los no casados y a las viudas que es bueno para ellos si permanecen como yo vivo». 1 Corintios 7, 7, 8. La cuestión es que Pablo usa expresiones como permanecer como yo vivo y como yo soy, pero no especifica a qué estado civil se refiere. De hecho, tiene en mente el celibato, lo que significa que él mismo era célibe en ese momento en que escribió la carta. Sin embargo, esto no necesariamente indica que nunca haya estado casado. La posibilidad de que Pablo haya estado casado es respaldada por algunos estudiosos basándose en su formación y trayectoria dentro del judaísmo. Pablo era un fariseo extremadamente celoso de las tradiciones de su pueblo, como se describe en Filipenses 3, 5, 6. Y en el judaísmo de la época, el matrimonio era considerado un deber religioso y social. Muchos rabinos y miembros del Sanedrín estaban obligados a estar casados, pues se creía que un hombre casado tenía más discernimiento y madurez para juzgar las cuestiones del pueblo. Además, el propio contexto histórico sugiere que un judío devoto e influyente como Pablo difícilmente habría permanecido soltero durante toda su vida. La Mishnah, un conjunto de enseñanzas judías compiladas posteriormente, enfatiza la importancia del matrimonio para los líderes religiosos. Si estas normas ya eran ampliamente aceptadas en el primer siglo, entonces Pablo, como un fariseo comprometido, muy probablemente se habría casado antes de su conversión al cristianismo. Otro factor que refuerza esta posibilidad es el propio tono del capítulo 7 de 1 Corintios. Cuando Pablo aconseja a los viudos que permanezcan como él, esto puede indicar que él mismo ya haya estado casado y perdido a su esposa.
Pero aquí surge otra cuestión. ¿Cómo es que alguien que no estaba casado podría demostrar tener un conocimiento tan completo y aparentemente experiencial sobre el matrimonio? Es innegable que Pablo escribe con propiedad sobre la vida conyugal, como se describe en 1 Corintios 7, Efesios 5 y en muchos otros libros de la Biblia. Si fuera un joven soltero desde el principio, tal vez habría abordado el tema de manera diferente. La recomendación de permanecer célibe podría, en este caso, haber tenido un peso aún mayor, pues vendría de alguien que conocía tanto la vida conyugal como la soltería. Sin embargo, no hay una evidencia bíblica explícita que demuestre que Pablo estuvo casado. El Nuevo Testamento no menciona una esposa ni hace ninguna referencia directa a un matrimonio previo. De esta forma, cualquier conclusión sobre este asunto debe ser considerada como una hipótesis basada en inferencias históricas y culturales. Independientemente de su estado civil pasado, lo que queda claro es que Pablo valoraba el celibato como un don dado por Dios para aquellos que podían vivirlo con integridad y dedicación al servicio del reino. Su enseñanza en 1 Corintios 7 no desvaloriza el matrimonio, sino que exalta el compromiso exclusivo con la obra de Dios para aquellos que sentían esa vocación. En resumen, aunque no haya pruebas definitivas sobre el matrimonio de Pablo, el contexto histórico y las tradiciones judías hacen plausible la idea de que pudo haber estado casado en algún momento de su vida. Sin embargo, lo más relevante es el ejemplo que dejó de dedicación total al Evangelio independientemente de su estado civil. Si Pablo fue viudo, la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cuándo y cómo su esposa falleció. Si esta hipótesis es cierta, es probable que su esposa haya muerto antes de que él comenzara su ministerio cristiano. Esta posibilidad cobra fuerza cuando analizamos el contexto social y religioso de la época, donde el matrimonio era altamente valorado entre los judíos, especialmente entre los fariseos, grupo al que Pablo pertenecía antes de su conversión. Si, por otro lado, Pablo fue divorciado, tampoco hay mención directa en las Escrituras. Sin embargo, muchos comentaristas bíblicos sostienen que esta posibilidad es plausible. Durante los primeros años de la Iglesia cristiana, era común que un judío que se convertía al cristianismo enfrentara rechazo y persecución, incluso dentro de su propia familia. El judaísmo de ese periodo veía la nueva fe cristiana como una amenaza, y la sinagoga frecuentemente presionaba para que los cónyuges abandonaran a aquellos que se convertían en discípulos de Cristo. Así, un posible divorcio de Pablo podría haber ocurrido como consecuencia natural de su conversión. La confesión pública de fe en Cristo podía traer serias implicaciones para un judío convertido. Muchos enfrentaban pérdidas materiales, persecuciones, prisiones e incluso la muerte. La propia vida de Saulo de Tarso es un testimonio de esta realidad. Antes de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, él era un perseguidor fervoroso de los cristianos, desempeñando un papel activo en la persecución a la iglesia primitiva. Ante este contexto, podemos imaginar la reacción de la supuesta esposa de Saulo. Hasta ese momento, él era un miembro influyente del fariseísmo, posiblemente un integrante del Sanedrín y discípulo de uno de los más grandes maestros de la época, Gamaliel. Sin embargo, después de su conversión, su vida sufrió un giro radical. Empezó a considerar como pérdida todo aquello que antes valoraba, abandonando su posición de prestigio para sufrir persecuciones a favor del Evangelio. Este cambio drástico seguramente habría tenido un gran impacto en su matrimonio, haciendo plausible la posibilidad de que su esposa lo hubiera dejado. Pablo, al tratar la cuestión del matrimonio en sus epístolas, parece demostrar un profundo conocimiento de las dificultades enfrentadas por un cónyuge convertido.
En 1 Corintios 7:15, él afirma: «Pero si el incrédulo quiere apartarse, que se aparte, porque en tal caso el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre, pues Dios nos llamó para la paz». Esta declaración sugiere que comprendía bien el dolor y las implicaciones de un matrimonio roto a causa de la fe en Cristo. Esto podría indicar una experiencia personal o al menos una gran familiaridad con casos similares que ocurrían dentro de la comunidad cristiana primitiva. Por lo tanto, aunque la Biblia no proporcione una respuesta definitiva sobre el estado civil de Pablo antes de su conversión, las evidencias históricas y textuales permiten considerar la posibilidad de que haya estado casado y posteriormente viudo o divorciado. En cualquiera de los casos, su vida testifica un compromiso inquebrantable con el Evangelio, poniendo su misión por encima de cualquier vínculo terrenal. Pablo renunció a una vida común para vivir algo extraordinario. Podría haber formado una familia tradicional, tenido hijos, nietos y dejado un legado biológico después de su conversión. Pero eligió un camino diferente, uno que no solo transformó su generación, sino que sigue influyendo en millones de personas hasta el día de hoy. Él nos enseña que el verdadero impacto de una vida no está en la sangre que dejamos, sino en las vidas que tocamos. No sabemos si tuvo hijos biológicos, pero generó incontables hijos en la fe. No construyó una casa para sí, pero ayudó a edificar la iglesia de Cristo. Su herencia no fue material, sino eterna. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que podemos dejar al mundo? Pablo nos hace reflexionar. ¿Estamos viviendo para lo que es pasajero o para lo que es eterno? Su nombre podría haber sido olvidado con el tiempo, pero porque eligió servir a Dios con todo lo que tenía, su vida sigue resonando a través de las Escrituras. La pregunta que queda es, ¿cuál será nuestro legado? ¿Estamos simplemente existiendo o estamos dejando huellas en el reino de Dios? Al igual que Pablo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de generar frutos que perdurarán para siempre. Si este estudio te ha hecho reflexionar, deja tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Pablo estuvo casado y tuvo hijos? ¿Fue viudo o divorciado?